¿Cómo les va? Un nuevo encuentro del tema del mes que hace tiempo había abandonado, pero estamos en el mes más especial del año para hablar de herramientas psicológicas útiles, porque es el mes que más las necesitamos. Es el mes de las emociones por excelencia, es diciembre, en este caso diciembre de 2024. Bienvenido, ponete cómodo. En este caso te traigo reflexiones sobre lo que ha sido este año en particular y las herramientas que he usado en mí y que sé que te pueden servir a vos también para trabajar con tus propias emociones. Dentro de mi programa de autoliderazgo, considero que hay tres niveles importantes para poder nosotros liderarnos a nosotros mismos. El primer punto es saber cuidarnos a través de hábitos saludables. Y eso de por sí lo vengo trabajando desde que inicié la marca en el año 2022 y de por sí lleva todo un trabajo y un desarrollo. Por suerte, varias personas ya han pasado por el programa y se han animado y han cambiado sus hábitos y han experimentado la ganancia en salud, en desarrollo, en claridad, en crecimiento. Pero yo sé que hay un punto que se nos vuelve frágiles a todos. Es el punto en donde todos quisiéramos tener la máxima posible de dominancia y de control que tiene que ver con nuestras emociones. Porque básicamente las emociones son el motor de todas nuestras acciones. De hecho, la emoción es aquella que te prepara para accionar y la palabra emoción en su etimología refiere a esto, ¿no? Refiere a movimiento. ¿Y por qué entonces en el programa de autoliderazgo es el segundo nivel y no el primero? Si es el que más nos interesa a todos, si es el que más se nos pone en jaque. Porque hay que poder entender y conocernos y dominar algunas cositas antes de llegar a esa maestría. Para mí, literal, el tema de emociones es llegar a una maestría de autoconocimiento y de poder trabajar con nosotros mismos. Es bastante cuestionado utilizar palabras como control, dominio, incluso gestión de emociones. Es un tema que está en boga y tenemos varias teorías. Pero hay algo que vos y yo sabemos, y es que cuando la intensidad de la emoción que sea que estemos transitando, las emociones que estemos transitando en ciertos momentos supera un rango, la vida se vuelve muy difícil y a veces hasta insoportable. Entonces, tener herramientas para poder aprender a relacionarnos con nuestras emociones, a regular las intensidades y a pasar los momentos más críticos, me parece fundamental. Ahora, ¿qué es lo que da el primer nivel de autocuidado y hábitos que nos habilita a la gestión emocional? Cuando vos te empezás a cuidar, cuando vos, como yo le digo, empezás a limpiar el cuerpo con hábitos de descanso, con hábitos de alimentación saludable, de actividad y ejercicio físico, con buenas relaciones, tomando contacto con la naturaleza. Cuando vos empezás a hacer ese proceso, hay un montón de palitos que van surgiendo, ¿no? Hay un montón de obstáculos que uno tiene que ir superando, que son externos, algunos, pero que en realidad tienen que ver con trabas internas, ¿no? Empezamos a notar nuestra propia cabeza y cómo nos habla, empezamos a notar las excusas, empezamos a notar los relatos, empezamos a notar cómo las emociones empiezan a ser aliados de ese obstáculo, o sea, se ponen como un obstáculo en la transformación. Empezamos a notar que el cambio duele, que hay que ser muy compasivo e ir de a poco. Realmente es un proceso que nos empieza a enseñar mucho de nosotros. Nos brinda tanto autoconocimiento que nos habilita a poder trabajar con las emociones desde otro lugar, que yo creo realmente es el gran desafío, porque en el nivel 3 de autoliderazgo, comunicación efectiva, déjame decirte que si no sabes regular tus emociones, difícilmente te puedas comunicar de forma efectiva. De nuevo, las emociones nos preparan para la acción. Tu acción va a estar determinada por tus emociones muchas veces. Entonces, saber de ellas es sumamente importante. Ahora, ¿qué me he encontrado yo en este camino de ejercer la psicología para los demás y para mí? Y de esta eterna curiosidad que tengo con el tema del comportamiento humano.
que hay muchas cosas que nosotros sabiéndolas podemos empezar a implementar para poder llevar adelante estas aliadas o estas enemigas que son las emociones en diferentes momentos. ¿Sí? Entonces, vamos a ello y vamos a hablar un poquito de qué nos pasa justamente en este mes, ¿no? En el mes de las emociones que es diciembre. Bueno, gran parte de lo que activa nuestras emociones tiene que ver con las relaciones con los demás. Y en diciembre están las fechas, estas famosas fiestas de fin de año, en donde nos empezamos a reunir o no con gente de la familia muchas veces, la mayoría de las veces, que evoca muchísimas emociones. Con lo cual, el desafío emocional de juntarme con gente, de extrañar a gente que no está, o de incluso decidir tomar otro camino, nos pone de cara a cuestiones que eh, pueden ser muy difíciles. A su vez, solemos llegar un poco arrastrando el ala por el fin de año, el cansancio, todos los cierres, la cantidad de juntadas y demás, y eso va haciendo un combo interesante. Voy a ser sincera. Lo que uno no viene haciendo hace mucho tiempo no puede pretender hacerlo en 2 días. Y todo el mundo te va a vender los tres tips, los 2 consejos, el hack para no sé qué. No funciona así. Porque si funcionara así, entonces te serviría ver un reel y yo no tendría trabajo, por ejemplo. Si yo tengo trabajo es porque no funciona tan fácil y esto que te digo de el autoliderazgo en 3 niveles tiene ese sentido de alguna manera. No obstante, tener información siempre es útil y nos puede sumar. Entonces, la emoción, ¿sí? Se siente en el cuerpo. La emoción es una respuesta que nuestra biología da a un estímulo. Ese estímulo puede ser algo que sucede afuera nuestro, por ejemplo, que alguien me insulte, o algo que sucede adentro nuestro, por ejemplo, tener un pensamiento. Viene Navidad y mamá no está. Eso me puede evocar una emoción. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es esto, que es una respuesta del cuerpo, de la cual a veces podemos ser conscientes o no. Que uno no sea consciente no significa que esa emoción no nos va a pasar una factura, ¿eh? Que nosotros la obviemos, no la registremos, en algún momento se hacen saber, se hacen escuchar. Por eso cuando uno tiene internalizado el tema de hábitos saludables, uno está más limpio para poder detectar y ser consciente de estas cosas y obviamente mientras más consciente soy y más temprano puedo encarar estas cuestiones, mejor, ¿no es cierto? Pero entonces, el primer punto y el que me parece sumamente importante tener en cuenta es que la emoción se hace carne en nuestro cuerpo, con lo cual esta relación emoción-cuerpo es bidireccional. Yo trabajando con mi cuerpo puedo generar cambios emocionales. Ahora, ¿qué sucede? Mucha gente trabaja con su cuerpo uno puede trabajar con su cuerpo de forma dañina, entre comillas, es decir, frente al estrés, al cansancio, al malestar, puedo ir a tomar alcohol, a consumir muchos alimentos grasos y calóricos, a meterme en vínculos que no me hacen bien. ¿Por qué? Porque gestiono a través del cuerpo, pero con hábitos que no son saludables. Sí, el alcohol te va a hacer olvidar un rato y quizás te haga reír, o cualquier tipo de drogas. Sí, volver con ese ex que no te suma te va a generar un alivio. Y sí, comer esa hamburguesa probablemente haga que toda tu sangre se vaya al sistema digestivo, o vos bajes un poco el nivel de tristeza porque se tenga que digerir todo eso. Pero el punto es que no digo que esté mal y hay momentos en los que uno recurre y todos recurrimos un poco a ese tipo de conductas. El punto es cuando la única estrategia que yo tengo para regular mis emociones son conductas autodestructivas, hábitos que no son saludables. Ahí la cosa se vuelve un problema. Ahora, lo mismo que puede ser un problema puede ser una solución. Si yo tengo hábitos saludables de trabajo y relación con mi cuerpo, también puedo utilizarlos para regularme. ¿Qué pasa si yo, frente al malestar, salgo a correr? ¿Qué pasa si yo, frente al malestar, me hago un matecito y me voy a la naturaleza a mirar el cielo? ¿Qué pasa si yo, frente al malestar, voy con un amigo muy querido a pedirle un abrazo?
¿Qué pasa si yo, frente al malestar, me permito la descarga emocional a través del llanto? Gestiono a través de mi cuerpo de forma saludable. Entonces, lo primero que quiero que te quede claro y que te puede servir es que tu cuerpo te puede ayudar a regular tus emociones. Va a depender de vos cómo lo utilices o no. En general, de forma automática, frente a mucho malestar, si lo que hay de base son hábitos destructivos, vas a terminar recurriendo a eso por una cuestión de programación. Es decir, el hábito es lo que está automatizado, es la conducta que sale por defecto. Y cuando uno tiene altos niveles de malestar, ir hacia hábitos saludables requiere un poquito de, o sea, o que ya esté internalizada la cosa y ya salga natural, o requiero fuerza y en general si estoy con mucho malestar no tengo esa fuerza de voluntad para ejercer ese primer, ¿no? Entonces, fíjate cómo se encadena lo de autocuidado y hábitos. Una persona que tiene hábitos saludables va a empezar a regular sus emociones con hábitos saludables. Tenemos la base, ¿bien? El trabajo con el cuerpo. Ahora, a veces no alcanza. A veces no alcanza, ¿qué quiere decir? ¿Te va a hacer sentir automáticamente bien y cambiar tu estado emocional? No, podemos llegar a reducir las intensidades. ¿A qué me refiero? Si en una escala de malestar, disculpame todo me mate, pero es un hábito. Si en una escala de malestar vos, frente a un estímulo externo, por ejemplo, que alguien te diga que no va a ir a las fiestas y para vos es importante que esa persona se junte con vos en las fiestas, te genera del 1 al 10 un 8 en malestar. Quizás si vos salís a caminar y escuchar la música que te guste, no vas a pasar de estar súper triste a estar feliz. Pero ese 8 puede ser que reduzca a un 6. Y ese 6 sí puede ser que vos lo puedas soportar, tolerar, pasar. Puedan ser intensidades emocionales que permitan el paso de la emoción por el cuerpo, el duelo que sea necesario hacer, por lo que no va a ser como a mí me gustaría que fuera, ¿no? Y que uno lo transite. ¿Sí? Es decir, el trabajo con el cuerpo nos puede ayudar a reducir intensidades emocionales, a veces nos puede cambiar literalmente el estado, puede ser que nos genere un cambio de 180 grados en el estado emocional, pero no necesariamente va a ser la solución a todos los problemas. Y de hecho, si no hay un trabajo de base de entender y seguir conociéndonos y demás con el tema de las emociones, puede llegar a ser un paliativo que en algún punto digo, a ver, si siempre salís a andar en bicicleta, siempre salís a correr cuando te sentís mal y qué sé yo, un día tenés una lesión y no sabes cómo gestionar. Entonces, está bueno, pero también hay que tener en cuenta que necesitamos otras patas además de esa, ¿no? En ese sentido, vamos por parte. El trabajo con el cuerpo es muy importante para gestionar, pero no es lo único, ¿sí? Se hincha mucho, digo, hoy en día está muy socialmente difundida esta cuestión de, che, ponele nombre a la emoción, nombrala. ¿Qué pasa con esto de nombrar o de identificar emociones? Claro, cuando yo le puedo poner nombre a lo que me pasa, cuando yo le puedo poner un nombre a lo que me pasa, lo puedo trabajar un poquito más, ¿sí? El solo hecho ya de ponerle un nombre hace que la cosa disminuya. ¿Viste cuando vos tenés esa sensación de, oh, estoy incómoda, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa? Tristeza, envidia, enojo, miedo. Cuando uno nombra, ¿sí? Ese solo hecho de poder identificar, de darnos un poquito, claro, cuando me dijo tal cosa, me dio miedo. Ese solo hecho nos ayuda a regular un poco la intensidad. Entonces es sumamente importante entender un poquito qué nos está pasando. Bien, poder ponerle un nombre a eso. Y una de las cosas que nos sirve mucho cuando hay mucha dificultad para identificar emociones es, uno, el indicador somático. ¿En qué parte del cuerpo sentís qué? Y tengo un nudo y una presión en la garganta. Siento como que se me aplasta el pecho. Tengo calor, cambio de temperatura. Hago este gesto, me tapo, se me sube, me pongo colorada. Estoy apretando los puños, estoy frunciendo las mandíbulas. Todas estas cuestiones nos pueden ayudar a ponerle nombre a las emociones, porque las emociones vienen con indicadores en el cuerpo. ¿Sí? Entonces podemos ir entendiendo que si yo te digo que estoy apretando los puños, apretando las mandíbulas, vos podés llegar a entender que puedo llegar a estar enojado. ¿No?
Es decir, que hay emociones, la respiración cuando tengo miedo cambia, cuando estoy triste, mi energía, cuando estoy alegre, o sea, la tristeza en general nos tiende a meter hacia adentro y dejarnos sin energía y la alegría nos expande. Entonces, entender que cada emoción se mueve de alguna manera en nuestro cuerpo, de cierta forma, nos puede ayudar a esto. Bien, el indicador somático. Y luego entender las funciones evolutivas que las emociones tienen en nosotros. Es decir, nosotros nacemos con ciertas emociones, un bagaje de emociones básicas que se llaman, que la mayoría de nosotros experimentamos. La famosa película Intensamente las muestra muy bien. Y cada una de esas emociones cumple una función. Entonces, yo puedo entender que cuando me dijeron que no me iban a pagar el bono del fin de año y yo ya había hecho una compra, supongamos, lo que haya experimentado haya sido miedo. Miedo porque no sé cómo voy a cubrir tal cosa o enojo. Es decir, la situación diría, a ver, frente a esta situación, es normal que quizás esto que estoy sintiendo se llame de tal manera. Bien, eso también nos puede ayudar a identificar cuál es la emoción que estamos sintiendo. Bien, y a ponerle un nombre. ¿Sí? Entonces, identificar la emoción, ponerle un nombre. Algo que sirve mucho también es entender que en general la emoción suele ir acompañada de un relato, de una historia, de un diálogo, de una serie de pensamientos que suelen alimentar esa emoción o incluso a veces dispararla. Por ejemplo, si yo por el motivo que sea, tuve una mala noche de sueño, con lo cual estoy más enojado, más irritado en el día por el malestar físico, puede ser que cada cosa que me vaya pasando en el día, yo me vaya contando el relato que justifique y alimente ese enojo. Y no ves que ahora sacó el auto y quién dejó el garaje así y el perro no sé qué. Es decir, que empiezo a generar a través de mi diálogo interno que la temperatura de esa emoción suba. Claro, para ser consciente de todo esto, de nuevo, ¿por qué sirve autocuidado y hábito? Porque vos empezás a detectar que tenés una mente, que esa mente habla y que esos diálogos internos que uno tiene pueden llegar a ser los que nos están frenando, obstaculizando, complicando en algunos momentos, ¿no? Es poder ser consciente de ese hablador interno que tenemos. Y en este sentido, si yo soy consciente de cuál es el diálogo interno que está alimentando mi emoción, puedo influir en ese diálogo interno. Puedo elegir qué historia contarme. Juli, pero si vos elegís qué historia contarte, eso no es la realidad. Y la que estás viviendo sí, es la realidad. Digo, ¿estás seguro que no te estás contando un cuento? Claro, hay hechos, hay cosas objetivas en el afuera, hay un mundo de materia. Nosotros, por más que somos energía, y eso está comprobado, estamos colapsados en materia y hay hechos y cosas que suceden. Pero el filtro mental de percepción que nosotros hacemos de lo que sucede afuera tiene que ver con nosotros. Por eso dos personas frente al mismo hecho se cuentan historias diferentes. Siempre doy este ejemplo. Si vos y yo conocemos a alguien, quizás a mí me caiga fantástico y a vos te caiga súper mal y vos decís, pero pará, es la misma persona, con la misma interacción, con las mismas palabras en el mismo momento. ¿Cómo puede ser que a vos te cayó mal y a mí bien? Tiene que ver con cada uno. Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? Entonces, entender que nos contamos una historia y cómo esa historia influye en nuestras emociones nos puede servir mucho para poder modificar ese diálogo y entonces modificar el estado emocional. Entonces, hablamos de gestionar con el cuerpo, hablamos de identificar emociones, hablamos de la importancia de los pensamientos y la influencia que tienen a la hora de alimentar o incluso dispararlas. Pero hay cosas que pasan, que son duras, y las emociones están ahí jugando su rol. Y una cuarta pata que me parece súper importante es entender que somos seres que sentimos y que más allá de todas las estrategias y herramientas que podamos tener para atravesar ciertos momentos, hay cosas que no podemos cambiar.
La gente que no está en estas fiestas y que vas a extrañar y que sentís su ausencia, no está y la ausencia se va a sentir. La persona con la que te querés ver, que no te quiere ver y que decidió tomar otro camino, lo decidió. Las circunstancias externas muchas veces son las que son, la mayoría de las veces. Y tener una actitud de aceptación, una actitud activa de aceptación, puede ser a veces lo más útil para transitar momentos difíciles. Incluso si todas estas herramientas se te complejizan, las anteriores, porque necesitan su desarrollo, necesitan su tiempo y su trabajo personal, la aceptación puede ser la herramienta que te lleve a aceptar que de momento no podés gestionar tus emociones, que no lo aprendiste, que no lo sabes, que no le has dedicado tiempo a eso, y que está bien, y que de momento estás haciendo lo que podés. Y quizás sea aceptar eso y pensar en cómo ponerte en el camino de trabajar con ello, porque lo cierto es que nuestras emociones pueden hacer que nuestra vida sea el cielo o sea el infierno, digamos, y el trabajo con ellas puede hacer que nuestra vida sea el cielo o sea el infierno. Entonces, influye en todo, son el motor de nuestras acciones. Así que en este fin de año de 2024 te deseo la mejor de las fiestas posibles para vos y tu situación y el deseo de cambio si es necesario o la continuidad de ese cambio si ya lo emprendiste. Te agradezco que hayas visto este video y nos vemos el año que viene.